Narraciones Inenarrables presenta de Howard Phillips Lovecraft. La llamada de Cthulhu. Capítulo 3. La locura del mar. Si el cielo quisiera concederme una merced, que fuera la de borrar completamente los resultados de cierto azar que me hizo fijarme en cierta pieza suelta de papel. No era nada con lo que yo pudiera toparme en el curso de mi rutina diaria, ya que se trataba de un viejo número de un periódico australiano, el Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925. Había pasado incluso inadvertido para el despacho de recortes que, en la época de su publicación, había estado empeñado en coleccionar exhaustivamente material para las investigaciones de mi tío. Había dejado bastante de lado mis investigaciones sobre lo que el profesor Engel llamaba culto de Cthulhu, y me encontraba de visita en Paterson, Nueva Jersey, en casa de un docto amigo, conservador de un museo local y minerólogo ilustre. Examinando un día los especímenes en depósito, descuidadamente dispuestos en cajas, en un cuarto trasero del museo, mi atención se vio captada por una extraña ilustración en uno de los viejos papeles dispuestos bajo las piedras. Era el Sydney Bulletin que antes he mencionado, ya que mi amigo tenía múltiples contactos en todas las partes del extranjero, y la imagen era grabada de una espantosa imagen de piedra casi idéntica a la encontrada por Legras en el pantano. Quitando ansiosamente la hoja bajo su preciado contenido, estudié con detalle el artículo y me disgustó descubrir que tenía reducida longitud. Lo que sugería, sin embargo, tenía un portentoso significado para mi lánguida búsqueda y, cuidadosamente, la recorté para mi uso. Rezaba como sigue: misterioso pecio hallado en el mar. El Vigilant arribó remolcando a un yate neozelandés armado y con averías. Un superviviente y un cadáver hallados a bordo. Informe sobre un desesperado combate en alta mar. El marino rescatado se niega a dar detalles sobre su misteriosa experiencia. Extraño ídolo encontrado en poder suyo. Se abrirá una investigación. El carguero de la Morrison Company, Vigilant, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su muelle de Darling Harbour, remolcando al yate de vapor Alert de Dunedin, Nueva Zelanda, dañado e imposibilitado para la navegación, aunque poderosamente armado, que fue avistado el 12 de abril en latitud 34 grados 21 minutos sur y longitud 152 grados 17 oeste, con un hombre vivo y otro muerto a bordo. El Vigilant zarpó de Valparaíso el 25 de marzo, y el 2 de abril fue desviado muy al sur de su ruta por un temporal excepcionalmente fuerte y olas gigantes. El 12 de abril avistaron el pecio y, aunque aparentemente abandonado, al abordarlo descubrieron que contenía un superviviente en estado de semidelirio y un hombre que, evidentemente, llevaba muerto desde hacía más de una semana. El superviviente aferraba un horrible ídolo de piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de altura, sobre cuya naturaleza las autoridades de la Universidad de Sydney, la Royal Society y el Museo de College Street se mostraron unánimemente perplejos, y del que el superviviente dijo haber encontrado en el camarote del yate en un altar pequeño y tallado de aspecto vulgar. Este hombre, tras recobrar el sentido, contó una historia sumamente extraña de piratería y matanza. Se trata de Gustav Johansen, un noruego de cierta educación que era segundo oficial en la goleta de 2 palos Emma, de Auckland, que zarpó de El Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. El Emma, según contó, fue retrasado y arrastrado muy al sur de su curso por la gran tormenta del 1 de marzo y, el 22 de ese mismo mes, en latitud 49 grados 51 minutos sur y longitud 128 grados 34 minutos oeste, se cruzaron con el Alert, tripulado por una banda de canacos y mestizos extraños y de aspecto maligno. Haciéndoles estos ordenado perentoriamente virar en redondo, el capitán Collins rehusó,
por lo que la extraña tripulación comenzó a disparar salvajemente y sin previo aviso contra la goleta con una batería de cañones de bronce, particularmente pesada, que era parte del armamento del yate. Los hombres de Lema se defendieron, dijo el superviviente, y aunque la goleta comenzó a hundirse debido a los impactos bajo la línea de flotación, se las arreglaron para llegar borda con su enemigo y asaltarlo, enfrentándose a la salvaje tripulación del yate en la cubierta del mismo, y viéndose obligados a darles muerte a todos, aun siendo ligeramente inferiores en número, debido a su forma de pelear particularmente horrenda y desesperada, aunque bastante torpe. 3 de los hombres de Lema, incluido el capitán Collins y el primer oficial Green, resultaron muertos, y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, procedieron a tripular el yate capturado, aproando en su dirección originaria, para ver si existía alguna razón para que se les hubiera ordenado virar en redondo. Al día siguiente, al parecer, arribaron y desembarcaron en una pequeña isla, aunque no se sabe que existe ninguna en esa parte del océano, y 6 de los hombres, de alguna forma, murieron en tierra, aunque Johansen se muestra extrañamente reticente sobre esta parte de su historia y solo dice que cayeron en un abismo de piedra. Más tarde, al parecer, su compañero y él reembarcaron en el yate y trataron de gobernarlo, pero fueron alcanzados por la tormenta del 2 de abril. Desde entonces hasta su rescate, el 12, recuerda poco y no se acuerda siquiera de cuando William Bryden, su compañero, murió. No hay motivo aparente para la muerte de Bryden y se debió, probablemente, a excitación o exposición a los elementos. Telegramas llegados de Dunedin revelan que el Alert era de sobra conocido por dedicarse al tráfico de las islas y que tenía mala reputación en el puerto. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes reuniones y viajes nocturnos a los bosques provocaban no poca curiosidad, habiéndose hecho a la vela, con gran prisa, justo tras la tormenta y el terremoto del 1 de marzo. Nuestro corresponsal en Auckland tiene del Emma y de su tripulación las más excelentes referencias, y Johansen es descrito como un hombre bueno y digno de confianza. El almirantazgo abrirá una encuesta para esclarecer el asunto, comenzando mañana mismo, y se hará todo lo posible para que Johansen hable más libremente de lo que lo ha hecho hasta ahora. Eso era todo, aparte de la reproducción de la infernal imagen, pero ¿qué tempestad de ideas desató en mi mente? Aquí había un nuevo tesoro de datos acerca del culto de Cthulhu, así como evidencia de que existían extraños intereses tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había llevado a la tripulación mestiza a ordenar virar a Lema mientras navegaba en aquellas aguas con su odioso ídolo? ¿Cuál era la desconocida isla en la que habían muerto 6 de los tripulantes de Lema? ¿Y por qué se mostraba el oficial tan reacio a hablar? ¿Qué había revelado la investigación del vicealmirantazgo? ¿Y qué se sabía del maligno culto en Dunedin? Y, lo más intrigante de todo, cuán profunda y más que casual relación daba un maligno y ahora innegable significado a la multitud de sucesos tan cuidadosamente recopilados por mi tío. El 1 de marzo, nuestro 28 de febrero según los usos horarios internacionales, tuvieron lugar el terremoto y la tormenta. El Alert y su siniestra tripulación había zarpado apresuradamente de Dunedin, como reclamados imperiosamente, y, al otro lado de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una extraña y húmeda ciudad ciclópea, mientras que un joven escultor había modelado en sueños la imagen del temido Cthulhu. El 23 de marzo la tripulación de Lema había desembarcado en una isla y 6 de ellos habían muerto, y en esa fecha, los sueños de los hombres sensibles alcanzaron un elevado realismo, viéndose agobiados por el miedo a la persecución maligna de un gigantesco monstruo, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor se sumía en el delirio. ¿Y qué sucedió en esa tormenta del 2 de abril, la fecha en que cesaron todos los sueños sobre la malsana ciudad, y Wilcox salió indemne de las ataduras de la extraña fiebre? ¿Qué pasaba con todo eso y con las insinuaciones del viejo Castro sobre los grandes antiguos, sumergidos y nacidos en las estrellas, con su reino venidero, su culto adorador y su iniciación mediante sueños? ¿Me encontraba al borde de horrores cósmicos mayores de lo que el hombre puede soportar? De ser así, tales horrores debían ser solo mentales, ya que, de alguna forma, el 2 de abril se había detenido la monstruosa amenaza, cualquiera que fuese,
que había comenzado su asedio al alma de la humanidad. Esa tarde, tras un día de apresurados telegramas y preparativos, me despedí de mi anfitrión y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes me encontraba en Dunedin, donde, no obstante, descubrí que era poco lo que se sabía sobre aquellos extraños fanáticos, antiguos asiduos de las viejas tabernas marítimas. Los asuntos turbios son demasiado comunes en los muelles como para que estos tuvieran especial mención, aunque había una turbia historia acerca de un viaje de aquellos mestizos, tierra adentro, durante el que se oyeron y vieron, sobre las lejanas colinas, débiles ecos de tambores y rojas llamas. En Auckland supe que Johansen había regresado con su rubio cabello encanecido y que, tras un superficial y poco satisfactorio interrogatorio en Sydney, había vendido su casa de West Street, regresando con su mujer a su vieja casa de Oslo. No habló con sus amigos de su tremenda experiencia más de lo que lo hizo con los oficiales del almirantazgo, y aquellos solo pudieron darme su dirección en Oslo. Después fui a Sydney y hablé infructuosamente con marinos y miembros del tribunal del vicealmirantazgo. Vi el Alert, ahora vendido y en servicio, en el muelle circular en Sydney Cove, pero no conseguí sacar nada en claro de su vieja carga no entregada. La imagen acuclillada, con su cabeza de jibia, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal cubierto de jeroglíficos, estaba guardada en el Museo de Hyde Park, y la estudié a fondo, largo tiempo, encontrándola de factura exquisita y siniestra, llena del mismo misterio total, antigüedad terrible y ajenidad ultraterrena del material que había percibido en la imagen de Legras, más pequeña. Según me dijo el conservador, los geólogos se habían encontrado ante un enigma monstruoso, puesto que juraban que no había piedra así en el mundo. Entonces, con un escalofrío, pensé en lo que el viejo Castro le había contado a Legras sobre los grandes antiguos. Ellos habían llegado de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estremecido por una revolución mental como nunca antes conociera, decidí visitar al oficial Johansen en Oslo. Navegando hasta Londres, embarqué allí en otro buque hasta la capital noruega y, un día de otoño, pisé tierra en los aseados muelles, a la sombra de Egeberg. La dirección de Johansen, según descubrí, se encontraba en la ciudad vieja del rey Harald Hardrada, que mantuvo vivo el nombre de Oslo durante los siglos en que el resto de la ciudad se enmascaró bajo el nombre de cristiana. Hice el corto trayecto en carruaje y, con el corazón palpitante, llamé a la puerta de un edificio pulcro y antiguo, con la fachada enlucida. Una mujer de rostro triste, vestida de luto, respondió a mi llamada y me sentí anonadado cuando, en un inglés deficiente, me informó de que Gustav Johansen había muerto. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, me dijo a su mujer, ya que los sucesos de 1925 en alta mar habían quebrantado su salud. No le había contado más que el resto, pero había dejado un largo manuscrito sobre materias de la profesión, según decía, escrito en inglés, evidentemente para salvaguardarlo de los peligros de una lectura casual. Durante un paseo por una callejuela, cerca del embarcadero de Gothenburg, cayó un atado de periódicos desde la ventana de un ático y le golpeó. 2 marineros indios le ayudaron a incorporarse, pero antes de que pudiera llegar la ambulancia, había muerto. Los médicos no encontraron nada que pudiera explicar su fin y lo achacaron a problemas del corazón, así como a la constitución debilitada. Me sentí entonces alcanzado por un oscuro terror que ya nunca me abandonará hasta que yo también descanse en paz, muerto por accidente o no. Convenciendo a la viuda de que mi conexión con las materias de la profesión era suficiente como para que me confiese el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco de Londres. Era algo simple e inconexo, el esfuerzo de un marinero por hacer un diario a posteriori, e intentaba recordar día a día aquel último y espantoso viaje. No puedo intentar transcribirlo literalmente, con todas sus incongruencias y redundancias, pero puedo contar lo esencial,
lo bastante para que se comprenda por qué el sonido del agua contra los costados del buque se me hizo tan insoportable que me taponé los oídos con algodón. Johansen, gracias a Dios, no lo sabía todo, aun cuando vio la ciudad y al ser, pero no puedo dormir cuando vuelvo a pensar en los horrores que acechan incansables tras la vida, en el tiempo y el espacio, y en esas impías blasfemias de las viejas estrellas que duermen bajo el mar, conocidos y auxiliados por un culto de pesadilla, dispuesto y ansioso de liberarlos sobre el mundo cuando otro terremoto logre alzar, de nuevo, su monstruosa ciudad de piedra hacia el sol y el aire. El viaje de Johansen había comenzado tal como dijo en el vicealmirantazgo. El Emma zarpó, en lastre, el 20 de febrero, sufriendo toda la fuerza de la tempestad causada por el maremoto que debió alzar desde el fondo del mar los horrores que llenaron los sueños de los hombres. Ya bajo gobierno, el barco hizo buena media hasta ser interceptado por el Alert, el 22 de marzo, y se puede sentir el disgusto del oficial mientras describe el bombardeo y el hundimiento. Habla con significativo horror acerca de los atezados fanáticos del Alert. Había en ellos alguna cualidad particularmente abominable que hizo que su muerte fuera casi un deber, y Johansen muestra un ingenuo asombro ante la acusación de ferocidad lanzada contra su grupo durante la vista ante el tribunal. Luego, asusados por la curiosidad, a bordo del yate, capturado y bajo el mando de Johansen, avistaron una gran columna de piedra que surgía del mar y, en latitud 47 grados 9 minutos sur y longitud 126 grados 43 minutos oeste, llegaron a una costa hecha de barro, agua y construcciones ciclópeas, llenas de algas, que no podían ser otra cosa que la tangible sustancia del supremo horror terreno. La pesadillesca ciudad cadáver de R'lyeh, construida en antiquísimos eones, antes de la historia, por los inmensos y espantosos seres bajados de las oscuras estrellas. Allí yacen el gran Cthulhu y sus hordas, ocultos en verdes criptas fangosas y enviando al fin, tras ciclos incalculables, los pensamientos que llenan de miedo los sueños de los sensibles y que llaman imperiosamente a los devotos a comenzar un peregrinaje de liberación y restauración. Nada de eso sabía Johansen, pero, por Dios, que pronto lo descubrió. Supongo que lo que surgió de las aguas, la espantosa ciudadela coronada por el monolito en la que está enterrado el gran Cthulhu, era una simple cúspide. Cuando pienso en la extensión de todo lo que debe haber debajo, casi deseo darme muerte. Johansen y los suyos se quedaron espantados ante la cósmica majestad de esta rezumante Babilonia de demonios primigenios y debieron haber intuido, sin ayuda externa, que no eran nada que procediera ni de este ni de ningún planeta cuerdo. En cada línea de la espantosa descripción del oficial resulta patente el horror ante el increíble tamaño de los sillares de piedra verdosa, la vertiginosa altura del gran monolito tallado y el escalofriante parecido de las colosales estatuas y bajorrelieves con la extraña imagen encontrada en el altar del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe algo muy parecido cuando habla de la ciudad, ya que, en vez de definir estructuras definidas o edificios, se detiene solo en vagas impresiones causadas por vastos ángulos y superficies de piedras. Superficies demasiado grandes para pertenecer a seres normales o apropiados a esta tierra. Superficies impías, llenas de horribles imágenes y jeroglíficos. Menciono su referencia a ángulos, porque sugieren algo a lo que Wilcox había aludido al hablar de sus espantados sueños. Había dicho que la geometría del lugar con el que había soñado era anormal, no euclidiana, e insinuaba de forma espantosa esferas y dimensiones muy alejadas de la nuestra. Y ahora un inculto marinero sentía lo mismo al observar aquella terrible realidad. Johansen y sus hombres desembarcaron en una empinada orilla fangosa de esta monstruosa acrópolis y treparon resbalando sobre los titánicos bloques resumantes que no habían sido hechos para escalera de mortales. El mismo sol en el cielo parecía distorsionado cuando observaron a través del polarizante miasma que emanaba de esta empapada perversión
y una retorcida amenaza y ansiedad acechaban fijamente tras aquellos ángulos de roca cincelada, locamente esquivos, en los que una segunda mirada mostraba concavidad donde la primera había mostrado convexidad. Aún antes de ver algo más definido que piedra, limo y algas, algo muy similar al miedo había tocado ya a todos los exploradores. Cada cual hubiera salido corriendo de no haber temido el desprecio de los demás, y fue solo de mala gana como buscaron, vanamente, como luego quedó demostrado, algo suelto que llevarse consigo. Fue Rodríguez el portugués quien trepó hasta el pie del monolito y gritó acerca de lo que había encontrado. El resto lo siguió y miró con curiosidad la inmensa puerta tallada con el, ahora familiar, calamar dragón en bajo relieve. Era, según Johansen, como una enorme puerta de granero, y todos sintieron que era eso, una puerta, gracias a los ornamentados dintel, umbral y jambas, aunque no pudieron decidir si era plana como una escotilla o sesgada como la portezuela de un sótano. Como Wilcox hubiera dicho, la geometría del lugar era completamente errónea. Uno podía estar seguro de que el mar y el suelo estuvieran horizontales, ya que las posiciones relativas de las cosas parecían variar de forma fantasmal. Briden empujó la piedra por varios sitios, sin resultado. Luego Donovan tanteó delicadamente por el borde, presionando cada punto por separado. Trepó sin fin a lo largo de la grotesca moldura de piedra, es decir, podemos llamarlo trepar si aquello no era completamente horizontal, y los hombres se preguntaron cómo una puerta del universo puede ser tan grande. Entonces, muy suave y lentamente, el inmenso portón comenzó a girar hacia adentro y vieron que estaba equilibrada. Donovan se deslizó o se impulsó de alguna forma hacia abajo, o a lo largo de la jamba, y se reunió con sus compañeros. Cada cual observó el extraño retroceso del portón, monstruosamente esculpido. En aquella fantasía de prismática distorsión, se movió anormalmente en una forma diagonal, por lo que todas las reglas de la materia y la perspectiva parecían trastocadas. La abertura era negra, de una oscuridad casi material. La lobreguez era, en efecto, una cualidad real, ya que oscurecía partes de los muros interiores que debieran haber sido visibles, y hasta manaba como humo de su prisión inmemorial, oscureciendo perceptiblemente al sol mientras chorreaban hacia el cielo contraído y contrahecho con membranosas alas ondeantes. El olor que brotaba de las recién abiertas profundidades era intolerable y, al rato, los agudos oídos de Hawkins creyeron captar un sonido asqueroso, cada vez más próximo, allí abajo. Todos escucharon y aún seguían cuando aquello surgió pesadamente ante los ojos y, anadeando, comprimió su gelatinosa inmensidad verde a través del negro portal para emerger al contaminado aire exterior de esa ponzoñosa ciudad de locura. La escritura del pobre Johansen se vuelve casi ilegible al llegar a esta parte. De los 6 hombres que nunca volvieron al barco, cree que 2 murieron de puro miedo en ese instante maldito. El ser no puede ser descrito. No hay lenguaje para tales abismos de insania gritante e inmemorial, tales espantosas contradicciones de toda materia, fuerza y orden cósmico. Una montaña caminando o trastabillando. Dios mío, ¿qué tiene de extraño que al otro lado de la tierra un gran arquitecto se volviera loco y el pobre Wilcox fuera atacado de fiebres en ese instante telepático? El ser de los ídolos, el verde y viscoso engendro de las estrellas, había despertado para reclamar lo que era suyo. Los astros volvían a ser propicios, y lo que el antiguo culto, aun queriendo, no había podido hacer, lo había conseguido por accidente una banda de inocentes marineros. Tras billones de años, el gran Cthulhu estaba libre de nuevo y rebosante de alegría. 3 hombres fueron barridos por aquellas fofas garras antes de que nadie pudiera darse la vuelta. Descansen en paz, si es que hay descanso en el universo. Eran Donovan, Guerrera y Armstrong. Parker resbaló mientras los 3 que quedaban se sumían frenéticamente en interminables visiones de piedra cubierta de algas, huyendo hacia el bote, y Johansen jura que fue tragado por un ángulo de sillería que no debiera haber estado allí, un ángulo que, siendo agudo,
se comportaba como si fuera obtuso. Así que solo Briden y Johansen llegaron al bote y bogaron desesperadamente rumbo al Alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía laxamente a través de las fangosas piedras y titubeaba tambaleante al borde de las aguas. Aún quedaba bastante presión, a pesar de que todos habían desembarcado, y les llevó solo unos instantes de febril ajetreo arriba y abajo, entre ruedas y maquinaria, el poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los distorsionados horrores de esa indescriptible escena, comenzó a batir las letales aguas, mientras, al borde de la sillería de esa orilla de Osario que no era de esta tierra, el titánico ser de las estrellas se debatía y balbuceaba como Polifemo maldiciendo el fugitivo barco de Odiseo. Entonces, más poderosamente que el citado cíclope, el gran Cthulhu entró oleosamente en las aguas y comenzó a perseguirlos con inmensos golpes de cósmica potencia que alzaban olas. Briden miró atrás y enloqueció, riendo y riendo estridentemente hasta que le alcanzó la muerte en el camarote, mientras Johansen deambulaba delirante. Pero Johansen no se había rendido. Sabiendo que el ser, sin duda, alcanzaría el Alert antes de que éste hubiera logrado plena presión de vapor, decidió una maniobra desesperada y, dando todo avante, corrió como el rayo por cubierta e hizo girar el timón. Hubo un tremendo remolinar y espumear del agua malsana y, mientras la presión de vapor subía y subía, el valeroso noruego enfiló contra la perseguidora gelatina que se alzaba sobre la sucia espuma como la proa de algún galeón demoníaco. La espantosa cabeza de calamar, con sus serpenteantes tentáculos, se alzaba sobre el bauprés del sólido yate, pero Johansen la enfiló sin miedo. Hubo un estallido, como el de una vejiga al explotar, una resbaladiza asquerosidad como la que brota de un pez globo atravesado, un hedor como el de un millar de tumbas abiertas, y un sonido que el cronista no pudo plasmar por escrito. Por un instante, el buque se vio envuelto en una acre y cegadora nube verde, y luego solo hubo un ponzoñoso hervidero a popa donde, Dios santo, la derramada plasticidad de aquel engendro de las estrellas estaba reconstruyendo nebulosamente su odiosa forma original, mientras que la distancia aumentaba a cada segundo, según el Alert ganaba impulso gracias a su cada vez mayor presión de vapor. Eso fue todo. Tras aquello, Johansen estuvo dándole vueltas al ídolo en su camarote y atendió algo a alimentarse y alimentar al risueño maníaco que le acompañaba. Tras el primer impulso de huida, no intentó navegar, ya que la reacción había afectado a su espíritu. Luego llegó la tormenta del 2 de abril y una avalancha de nubes en su mente. Hay una sensación de espectral girar a través de cimas líquidas de infinito, de vertiginosos viajes a través de tambaleantes universos en la cola de un cometa, de histéricas zambullidas de la cima a la luna y de la luna de vuelta a la cima, todo acompañado por el carcajeante coro de los locos, los risueños dioses primigenios y los verdes y alados diablillos burlones del Tártaro. Tras el sueño vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del viceralmirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de vuelta a la vieja casa en el Egeberg. No pudo contar nada porque hubieran pensado que se había vuelto loco. Escribiría cuanto sabía antes de morir, pero su mujer no debía sospechar nada. La muerte sería una merced si así pudiera borrar sus recuerdos. Eso es lo que decía el documento que leí, y ahora lo tengo guardado en la caja de hojalata junto al bajorrelieve y los papeles del profesor Engel. Adjunto estará esto que escribo, esta prueba de mi propia cordura, en la que se ha unido lo que espero que nunca más sea hilado. He entrevisto todo el horror que puede albergar el universo e incluso los cielos primaverales, y las flores del verano, en adelante, estarán emponzoñadas para mí. Pero no creo que mi vida sea demasiado larga. Terminaré como mi tío, igual que el pobre Johansen. Sé demasiado y el culto aún sigue activo. Cthulhu también vive, supongo de vuelta a esa cima de piedra que le acogía desde que el sol era joven. Su maldita ciudad está de nuevo sumergida, ya que el Vigilant navegó sobre el lugar después de la tormenta de abril, pero sus acólitos en la tierra aún braman y brincan y matan en torno a monolitos coronados por ídolos en los lugares solitarios.
debió haber sido arrastrado hacia el interior de su negro abismo por el hundimiento, o, de lo contrario, ahora el mundo estaría gritando de espanto y terror. ¿Quién sabe el final? Lo que ha surgido puede hundirse, pero lo que se ha hundido puede surgir. El espanto aguarda y sueña en la profundidad, y la decadencia se extiende por las tambaleantes ciudades de los hombres. Llegará el día, pero no debo pensar en ello. Dejadme rogar para que, si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas tengan más precaución que audacia y se cuiden de que ningún otro lo lea. La llamada de Cthulhu.